Muy buenas tardes. Le habla de parte de la Iglesia Familiar Hogar para Todos. Vamos a estar hablando sobre el taller en que ha estado dando los pastores en los siguientes martes anteriores. Estamos hablando sobre Salmos 23. Nos quedamos específicamente en la parte del versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es la parte número 4 del taller. Este taller número 5, el antídoto de Dios para los valles oscuros, recetas para el estrés. El punto 4 que vemos aquí, que significa los valles son interinos, ¿verdad? Estos valles que nos explican aquí, ¿verdad? Hay que explicar lo que es interinos, que es algo temporal, algo que es provisional, es temporero. Vamos a leer por aquí el párrafo. Dice: tiene un fin, no duran para siempre, no son permanentes. David dijo: aunque ande en valle de sombra. El valle no es un lugar donde se queda toda su vida. Es algo que atraviesa una circunstancia, una situación que tiene un término. Cuando se está en el valle, se piensa que es un punto muerto, pero no lo es. Es como un túnel, tiene un principio y un fin. Atraviesa el túnel y eventualmente sale a la luz. No llegan a su vida para quedarse, llegan de paso porque son temporeros y fugaces. Esta parte aquí nos relata mucho de que en esos valles que podamos pasar siempre van a ser temporeros, es por algo, es por un propósito que están ellos. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque para que sometido a prueba vuestra fe, muchos más preciosos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos confirma que es la fe sometida a prueba, en diversas pruebas. Hay muchas cosas que nos pueden pasar en la vida que no tengamos control, que es inevitable, que uno se preguntará ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? Pero es algo que es normal en la vida, porque siempre va a haber tribulaciones, siempre va a haber circunstancias, pero para algo son. Es para desarrollar quizás una debilidad que nosotros tengamos, convertir esa debilidad en una fuerza. Y no debemos de temer esas tribulaciones, esos valles, esos túneles, porque si uno está confiado en Dios, pues uno va seguro en ese proceso y no estamos solos. Y entonces, dándole continuación al versículo, como dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro admite que algunas veces pasará por tiempos difíciles, va a ser difícil, la vida es difícil,
va a sufrir, pero solo por un tiempo. Adelante hay gozo maravilloso. Aunque tenga problemas aquí, en el cielo no tendrá ninguno. Si conoce al Señor Jesucristo, ese es su destino final. Él dice que no se desanime, aunque usted viva 80 o 90 años y tenga problemas toda su vida. Es insignificante comparado con los miles de años que pasará en la eternidad sin problemas. Él dice que toda su vida es solo breve cuando se compara con la eternidad. Esto nos explica también de que como vamos a estar pasando varias diversas pruebas en situaciones en la vida, siempre va a haber una recompensa que sería estar con Dios en el cielo, que va a haber como quiera esa alegría, esa felicidad luego de pasar una vida difícil con esas tribulaciones. Ok, vamos a leer Santiago 1 del 2 al 8. Y que quisiera, ¿verdad?, pausar más o menos, porque habla, ¿verdad?, de muchas cosas. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es importante porque nos está diciendo de que en las diversas pruebas que tengamos tenemos que tener una actitud positiva, tenemos que tener una actitud de gozo, de que no es que voy a estar en la prueba quejándome, de que voy a estar en achacoso, que no quiero, mejor me quedo en la esquina, que pase este revolú y hacer nada. Es la actitud que uno tiene que tomar en estas pruebas lo más importante. Y entonces esto nos va a dar paciencia. Sería la fe que nosotros tengamos en Dios en ese proceso de esa prueba, nos va a producir paciencia, nos va a hacer resistente a esas diversidades, a esas pruebas, a esas tribulaciones que tengamos, y su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Obviamente cuando uno pasa una prueba, dependiendo cómo tú la pases, ahí uno va a saber si la pasa con A o con B o con C o con D o con F. Y dependiendo de eso es que uno, ¿verdad?, pueda decir, mira, la pasé con A, puedo decir que sé qué hacer en esa situación y soy capaz de poder sobrellevarlo. En el 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto también es importante, porque cuando uno está en la prueba, uno no va a tener todas las herramientas ahí full power. Ahí es cuando la oración tiene que ser efectiva, porque Dios es el que da la sabiduría, la paciencia, nos capacita. Y entonces cuando te dice aquí que hay que pedirla, obviamente te dará abundantemente y sin reserva. Eso es ni aguantando Dios la cantidad de sabiduría que te vaya a dar, pero la tienes que pedir al que sí la tiene, que es Dios, que nos dice de que sí hay que tener una comunicación con Él en todas las pruebas. En el 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada
por el viento y echada de una parte a otra. Wow. Aquí se nos pone ahí difícil algunas veces en las pruebas, porque nos dice que tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe y no podemos dudar. Que en el ser humano es muy difícil no dudar. Pero con Dios es distinto. Porque si tú conoces a Dios, vas a estar seguro en quién es Él en tu vida. Y entonces, con esa fe que tú tienes, que no dudas, ahí te será dada. Obviamente, cuando pidas la sabiduría en esa prueba, cuando pidas la paciencia en esa prueba, y te vas desarrollando. Pero te da el ejemplo aquí de los que siempre dudan, son como una onda del mar, son las olas que vienen y van, que son con el ánimo, un día estoy bien, un día estoy mal, el otro día estoy mal, el otro día también estoy mal, estoy peor, estoy un día bien, y nunca es constante la actitud, nunca es constante el ánimo en la prueba. Y entonces este es el ejemplo que está dando, de que hay que siempre tener la consistencia en lo que estamos pidiendo y en la actitud que tenemos. En el 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es fuerte saberlo, pero es bueno también porque nos enseña lo que no debemos de hacer, que es estar inconstante, tener doble ánimo en las situaciones. Y entonces no podemos tampoco esperar en algo grande de Dios, en que nos pueda ayudar o nos pueda sacar de un hoyo cuando estamos dudando de Él. Y hay que ahí mismo ver cómo nosotros estamos personalmente en nuestro interior. ¿Confío en Dios? ¿No confío en Dios? ¿Confío en mi propia fuerza? Y ahí hay que estar viendo en dónde es que nosotros tenemos nuestra confianza en medio de esas pruebas. Vamos a leer el párrafo. Y dice 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestros problemas son pasajeros y hay una gloria eterna que pesa más que ellos. No durarán, serán cortos, pero dice, hay gloria eterna. Esto es importante. El dolor puede ser productivo. Habrá beneficios por nuestros problemas si respondemos a ellos de la forma correcta. Aunque tenemos dificultades temporales, pero a largo plazo tenemos un beneficio eterno. Si cuando se atraviesa un valle actuamos de la manera correcta. ¿Ha vivido usted un valle transitorio? Es una pregunta así que la hará pensar. Adicional, vamos a leer el capítulo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto se puede interpretar de que no, ¿verdad? En esa prueba, en ese valle que estés pasando, obviamente uno lo ve oscuro, uno lo ve que no tiene fin, uno duda, puede ser, pero eso son
temporales. Las cosas que uno ve. Puede ser buena, puede ser positiva, de cierta manera. Pero las que está diciendo ahí, que las que no se ven, son eternas. Y cuando dice eso, son lo que nos capacita también el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que nos da a través de esas pruebas que estamos llevando y en esos valles que estamos traspasando. No dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que hemos confiado en lo que dice nuestro Dios, lo que dice la palabra de Dios y que proviene de Dios. Adicional, vamos a buscar Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Me gustó más la versión en inglés, que es Amplified Bible Classic Edition. Lo tuve que traducir al español y dice más o menos así: bienaventurado, dichoso, feliz es el hombre que es paciente bajo prueba y se pone de pie y enfrenta la tentación, porque cuando haya pasado el examen, traspasado el sendero y haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Es bueno saber esto, porque el que uno sea probado, el que uno sea tentado, el que uno pase tribulaciones, como quiera, esas cosas, aunque parezcan al momento malas, siempre van a terminar bien para los que aman a Dios, porque de todo tiene un propósito. Y entonces esto te va desarrollando unas capacidades que quizás tú nunca habías tenido antes de esa tribulación, de ese valle, y ahora sí puedes decir que estás capacitado. Y entonces, como nos dice aquí, que es bienaventurado el hombre que fue probado y fue paciente y fue aprobado en esa prueba, el que va a recibir la corona, que hay una promesa detrás de esa tribulación, de ese problema que pueda estar pasando. Una promesa a los hijos de Dios. No comenzar, ¿verdad?, a dudar, como estaba explicando el otro versículo. No es bueno eso. Es una actitud que hay que tener en las pruebas, confiar en Dios, porque Dios sí está en ese proceso también de las pruebas. So que no estás solo en medio de la prueba, en medio del valle. Dios está contigo. Confía en Él, esfuérzate para ser probado. Esfuérzate también para que pases esa prueba y que la pases con A o con B, y fortaleciendo esa conexión, esa relación con Dios cada vez más, porque esto no va a terminar ya que, qué sé yo, terminaste esta prueba, pues ya no voy a recibir más pruebas. Va a venir otra, porque hay que seguir desarrollando, hay que seguir creciendo, hay que seguir madurando en el proceso en esta vida. Y es mejor tenerlo siempre al lado de Dios, porque Él sí te va a dar las herramientas y empoderarte en esas pruebas. So que confíe en Dios. Y hasta aquí es mi parte. Dios los bendiga.